Estuviste en la revista 1320. Sí, la revista 1320. Era buenísimo. Que salía a hacer entrevistas y estaba buenísimo. Tenía 19-20, así que estaba hasta dentro del target al que apuntaba la revista. Qué bárbaro. Sí, trabajé en revistas femeninas también. Sí. Creo muy divertido. En Emanuel, donde dices, me parece. Claro, que estaban buenas, la verdad que era divertido. Lo que pasa es que tenía mucho en la etapa de gráfica tenía mucho de estar en un escritorio, en una computadora y conocer poco mundo y salir poco a la calle. Vos me decías antes la verdad es que lo que yo quería era eso, ¿entendés? Quería salir a tener varias vidas a la vez. Vos querías hacer crónica afuera. Bueno, hay una anécdota que conozco tuya, que salías de cubrir, no me acuerdo exactamente qué situación en el Congreso, y de ahí te fuiste a Fuerte Apache a desbaratar una banda de narcotraficantes. Sí. Y estabas con un tapado colorado y... Muy bien, los detalles que cómo sabés. Pero, viste, yo también investigo mucho antes. Sí, o sea que eso es algo que yo siempre le digo a los chicos cuando me invitan a dar charlas a las facultades, cosa que me gusta mucho hacer. Y les digo eso, el ABC de todo esto tiene que ver con saber del otro. Claro. Y es algo que habitualmente no pasa, y vos lo sabés. Totalmente. O sea que cuando pasa está bueno, y te lo agradezco. Es que yo te lo agradezco a vos. Y es una forma de agradecerte también saber con quién estoy hablando y un montón de tener ciertos detalles, porque para hacerte un cuestionario de 10 preguntas me voy a trabajar a un organismo público y hago trámites DNI, por ejemplo. Pero yo quiero que tengamos una charla y que conversemos sobre vos, más que tenerte preguntándote cosas. Hay cosas que te quiero preguntar, por supuesto, y otras me interesa charlarlas. Además me parece que uno se siente más cómodo, o los dos nos sentimos más cómodos, si no pasa a ser una cosa muy muy fría, que a lo mejor no es mi estilo para entrevistar o para charlar. Volviendo al tema de ese tiroteo que... mejor dicho, terminó en un tiroteo ese arresto. Sí. En realidad a mí me habían dicho que tenía que cubrirse en la conferencia de prensa en el Congreso, y por lo tanto... en esa etapa que uno se compraba, ¿no? Una ropita para el invierno, una para el verano, para estar más o menos bien, donde todavía no accedíamos a los canjes, a las cosas que forman parte de esta profesión un poco después. Claro. De modo que me había comprado un tapadito rojo que me encantaba, ¿no? Que era como el tapadito rojo y era el único que tenía más o menos presentable para las notas, donde había que vestirse un poco más elegante. Entonces me habían avisado el día anterior que al otro día tenía que cubrir esto en el Congreso de la Nación, por lo tanto saqué el tapadito rojo, pleno invierno, y así fui. Y vos viste que los horarios de los turnos que tienen los cronistas en la calle son de 9 horas, y vos no sabés nunca a dónde vas después. De modo que como tenía eso de entrada, me vestí con mi tapado rojo, me fui al Congreso, y cuando terminamos esa entrevista nos mandaron a Fuerte Apache a un operativo antidrogas. Fuerte Apache, que era un lugar al que yo todavía nunca había ido. Y estamos hablando de hace... Sí, estamos hablando... hace unos años. Mira, tanto tiempo hace que... Yo creo que fue una de las últimas notas que cubrió José de Ser para el 9. Estamos hablando hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace mucho, yo era chiquita y eran mis primeras armas como cronista. Creo que estaba Lali Cobas también. 9 años que trabajó. Estaba Lali Cobas también, sí. O sea que hace tiempo. Lali Cobas, que para el que está escuchando le contamos que era una periodista de muchos años de Telefe, y José de Ser era el periodista policial de Canal 9, aquel de Chango Seguime. Exactamente, esa frase que acuñó y quedó en la mente de todos. Le decía a su camarógrafo así para que... bueno, él era como muy intrépido, y el Chango, que era su camarógrafo, bueno, seguía los pasos. Imagínate que fue hace mucho. Bueno, nada, fuimos ahí a Fuerte Apache, siguiendo a la policía que se desplazaba entre los monoblocks. Encontraron algo de droga en un lugar, en otro, pero allí la cuestión se trasladaba, la atención se trasladaba al momento en que sacaban a los detenidos. Ellos habían incautado una cantidad de droga X y se llevaban, qué sé yo, 5 personas detenidas. Y la policía nos advierte entonces que, que saliéramos con ellos porque era peligroso quedarse sin su custodia. Tanto tardaron en sacar a los detenidos, qué sé yo, que me acuerdo que Lali Cobas fue la primera que se cansó y se fue, y José de Ser también, porque era eterno, no terminaba nunca ese operativo.
y nosotros nos quedamos solitos ahí, en un extremo del playón, por aparte es una sucesión de monoblocks y hay una enorme plaza o playón. Sí, bueno, sí. y sacaron a los detenidos y ese es el momento más difícil, porque en el momento en que los sacan y cruzan o atraviesan ese playón, empezaron a tirar piedras y a disparar desde los edificios. Claro, sí, sí. Como repudiando que se llevaran a los detenidos contra la policía. Y yo estaba ahí con mi camarógrafo y mi tapado rojo, cual si fuera un señuelo, sí, sí. como en una plaza de toros. Sí, sí. Y asusté, el camarógrafo me dijo, corramos de acá, nos tiramos atrás de un auto, y en un momento dado nos perdimos de vista, y fue la primera vez que escuché balas en mi vida, por supuesto vestida de un modo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se necesitaba en ese momento. Claro. La página, zapatos bajos y correr. Sí, 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 sí. Papá Noel no eras, así que una situación bastante particular. Casi, te digo, casi. Y bueno, y de ahí se subió al móvil y se fueron, supongo. Sí, sí, por supuesto, volamos, pero éramos los únicos que teníamos el registro del tiroteo. Claro, claro, sí, sí, es una O sea que al margen del susto, sí. El material que teníamos no lo tenía nadie, porque se habían cansado y se habían ido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y nosotros que éramos los pibitos, claro. Llegamos al canal así, orgullosos de haber sobrevivido primero y de llevar ese material después, ¿no? Qué bárbaro. Y eso un poco, de ahí ya al poquito tiempo ya estabas haciendo conducción. Y la conducción tuvo que ver más o menos con lo mismo que cuando empecé como cronista, como todos los trabajos que cuestan mucho y que uno tiene que demostrar que es apto para hacerlos, espera la oportunidad, y para mí las oportunidades tienen que ver con los veranos, claro. Cuando los demás se iban de vacaciones. Claro, así que, los cubrías, sí, sí. Claro, entonces empecé siendo cronista de ese modo y empecé a conducir también de la misma manera. Bueno, y después, bueno, ya... Por supuesto en horarios terribles, ¿no? Madrugada, 6 de la mañana, 12 de la noche, pero... Sí, sí, pero sí. yo estaba en una etapa de mi vida también en la que eso era una enorme oportunidad que la verdad es que quería aprovechar y que además ellos te la concedían, en la medida que veían que te esforzabas y que te salía bien y que le ponías garra todos los días, claro. Y que no te importaba el horario, que trabajabas 6 días por semana, te seguían extendiendo la mano. Y bueno, de eso se trata la carrera de casi todo el mundo, ¿no? Sí, no, bueno, y el común denominador que es la pasión. Si no hay una pasión que motorice sí. Todo esto, más allá de la formación, la capacitación y la técnica y demás, yo creo que si no hay una pasión, la comunicación va de la mano de la pasión, me parece a mí. O creo que se aplica a todo en la vida, pero en la comunicación tiene que haber una pasión muy especial, una chispa muy especial que enciende ese combustible que es todo lo que viene atrás. Pero sin esa pasión, o sea, después el cuerpo te dice, estoy cansado, tengo sueño, tengo hambre, pero en ese momento vos no te das cuenta de nada, hasta arriesgas tu vida en algún punto, o no tomás conciencia de un montón de situaciones y riesgos a los que podés exponerte, pero vas para adelante. Después a lo mejor uno recapacita y se da cuenta de lo que hizo cuando ve el material en la isla de edición. ¿Sabes que yo creo que antes de la isla de edición, a mí me parece que el momento en que tomás conciencia de todo es cuando te acostás a dormir, ¿no? Y cerrás los ojos y decís, buah, estoy exhausta, voy a dormir, y decís, ¿de dónde vengo? ¿Qué hice? No sé cómo llegué acá. Porque cuando llegás al canal y está la isla de edición y ves el material sale al aire, hay un nivel de adrenalina y creo que uno le pone tanto de sí mismo para seguir el proceso de que ese hecho que ocurrió en la calle llegue a la pantalla y esté explicado del mejor modo posible, porque si uno no entiende qué pasó, difícilmente pueda trasladarlo y hacer que eso llegue a otra persona. Entonces me parece que uno le pone tanto de uno a todo eso, que se traduce, que finalmente tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Con levantarse y saber que tu rutina va a ser la no rutina, claro. Que lo mejor que te puede pasar al aire de un noticiero es que aparezca una noticia de último momento que dé vuelta todo el plan que tenías, como ha pasado muchas veces, y que eso sea tu rutina. Ahí es donde vos a lo mejor te convertís casi sin querer en un espectador más, porque ya, digamos, del otro lado de la cámara, porque estás viendo cosas nuevas que no calculabas que iban a suceder. Por supuesto, claro, y tenés que estar primero a la altura de las circunstancias, ¿no? Intentarlo, y como vos, como recién hablábamos, tenés que
tratar de entender a la par de quien lo está viendo, porque muchas veces a vos también te está pasando eso, y saber ser un buen complemento de la imagen que estás mostrando. Claro, totalmente. Bueno, esta es la parte más tensa. Ahora vamos a hablar de la parte donde se te ve muy relajada en Canal A. Sí, a mí me gusta mucho hacer Canal A. Si bien, como te decía antes, a la mañana se te ve relajada, pero no deja de ser un noticiero. Pero en Canal A, cuando haces tu programa, que a mí me gusta mucho, o sea, esa media hora comprende un montón de situaciones bárbaras, que la agenda artística sería, que es plana. Sí, se te ve tan relajada. Por lo menos es la sensación que me transmitís a mí. Porque, a ver, todos los temas, he hecho varios programas en Canal A, todos los que hice me encantaron y en general formaron parte de lo que tenía ganas de hacer, además del noticiero, ¿no? Los programas de entrevistas o en este caso la agenda cultural. A mí me divierte, me entretiene, me gusta mucho salir en Buenos Aires, ver cosas, ver espectáculos, estar al tanto de lo que pasa en una ciudad tan rica como esta, que ofrece tantas posibilidades para todos los gustos. Entonces, cuando tengo que preparar las notas, cuando tengo que leer sobre lo que voy a presentar, me da tanto placer y me gusta mucho seguir el día a día, qué está pasando, qué películas se terminan de hacer. O sea, eso es como una faceta que a mí me entretiene y me divierte. Entonces, por supuesto que me relajo. Y además tengo un equipo de trabajo con quienes estoy también, me siento también cuando grabamos, cuando preparamos las cosas, que bueno, que todo eso uno finalmente es nada más que la punta de la cadena y es así, es como es transparente. Entonces me parece que se traduce, se nota. Sí, totalmente. Y antes de Plan A habías hecho Entre Paréntesis en una época. Exactamente, Entre Paréntesis, y antes de ese otro programa que se llamaba Anecdotario. Entre Paréntesis para mí fue el más lindo, el que más placer me dio. Ahora te pregunto, ¿Entre Paréntesis se llamaba así por el logo de Canal A? ¿Era como una alusión al logo? No, la intención o la idea del paréntesis era, nosotros hacíamos una entrevista en un punto lineal, ¿no? Como estamos hablando nosotros ahora. Pero también había como una mirada con una camarita que llevábamos portátil, que yo buscaba elementos que me llamaran la atención de los objetos que había en la casa, porque esas entrevistas se hacían siempre en la casa del reporteado. Y entonces buscaba entre sus cosas, entre sus objetos, entre los libros, entre los detalles de su casa, algo que hablara de ese personaje, y esa imagen que se tomaba con una camarita manual o portátil, chiquita, que llevaba generalmente yo, era como el paréntesis, como el agregado, como el plus que hablaba del entrevistado más allá de lo que decía. Como un sublenguaje dentro del lenguaje principal. Qué bárbaro. Y también, bueno, anecdotario, que lo mencionabas recién, que es bárbaro porque de toda charla, de toda conversación, siempre surge una anécdota. En algún punto de la charla siempre hay una anécdota. De hecho, hace un ratito tuvimos la tuya respecto al tiroteo. Claro. Y es buenísimo hacer un programa basado en las anécdotas porque es mucho más descontracturado y genera... Y era un poquito, claro, como decís, viste, la anécdota es la frutilita del postre. Totalmente. Entonces, el sueño nuestro era hacer un programa solo de anécdotas y la verdad es que era entretenido. Lo que pasa es que implicaba hacer muchas entrevistas sobre temas que después vos pudieras encontrar algún denominador común y transformar eso en un programa. Vale decir que tenías que, qué sé yo, entrevistar a 30 personas para ir sacando anécdotas y armar programas de media hora. Una vez que tenías un archivo interesante de entrevistas, iba saliendo solo, pero al principio fue mucho trabajo, arduo trabajo, porque no todo el mundo tiene predisposición y ganas de contarte anécdotas, de que había que tener habilidad para intentar sacárselas y hacer muchas entrevistas para tener parrilla y de ahí poder empezar a armar los programas.